En este vídeo os vamos a explicar la formación de la URSS y su evolución hasta llegar a ser una potencia económica. El fin del zarismo. Rusia era uno de los pocos países en los cuales la monarquía seguía siendo tan poderosa, pues el zar, quien era el monarca, concentraba todo el poder en su persona. Este se apoyaba en la nobleza y el clero. Dicho esto, podemos afirmar que Rusia vivía en el antiguo régimen. El parlamento ruso, la Duma, existía, pero tenía unos poderes escasos, ya que el zar tenía el poder de modificar la Duma a su gusto. Por tanto, el parlamento era como si no existiese. La economía rusa era principalmente agraria, pero la industria había empezado a surgir. La población obrera era numerosa a causa de la instalación de industrias pesadas, pero la burguesía escasa. En Rusia existía la oposición al zarismo, que era amplia y contaba con representación de prácticamente toda la sociedad, aunque los podemos dividir en dos grandes grupos, los mencheviques más moderados y los bolcheviques más radicales. La Revolución de 1905. En 1905 los japoneses derrotaron al ejército del zar cuando estos intentaron expandirse hacia Asia. En ese momento se produjo un malestar en la sociedad, provocado por la derrota y la crisis económica. La revolución se produjo cuando las masas fueron hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo, es decir, hacia la residencia del zar. Esto no fue un intento de destruir el zarismo, sino de reformas políticas, aunque las autoridades se dedicaron a oprimirlo. Ante esta situación, los campesinos y los obreros se organizaron en soviets, es decir, consejos o asambleas populares. El zar se vio obligado a hacer concesiones, recogidas en el Manifiesto Imperial. A partir de octubre de 1905, la Duma se empezó a elegir por sufragio universal y Rusia parecía convertirse en una monarquía parlamentaria, pero el zar incumplió sus compromisos y gobernó sin contar con la Duma. La Revolución de febrero de 1917. En el año 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. El ejército y la economía no estaban preparados para la guerra. Las derrotas militares y el desabastecimiento de la retaguardia provocó huelgas y manifestaciones. La represión favoreció la unión de la oposición al zar. La revolución de 1917 comenzó tras la manifestación del 23 de febrero, cuyo lema se resumía en paz y pan. El 25 estalló una huelga general y el 26 se produjeron motines. El 27 de febrero se creó un gobierno provisional en el que el tolerante Kerensky era la figura más destacada. El gobierno pretendía establecer un sistema político liberal y el zar fue obligado a abdicar. Pero el gobierno provisional no tenía autoridad en todo el territorio. Los obreros, campesinos y soldados formaron soviets por todo el país, e incluso llegaron a tener su propio ejército llamado Guardia Roja. Más tarde, los soviets se inclinaron hacia los bolcheviques, que pretendían el abandono de la guerra, la mejora de las condiciones de vida de los obreros, el reparto de tierras y el reconocimiento de las minorías nacionales. La Revolución de Octubre de 1917. La Revolución de Octubre de 1917 viene dada porque el gobierno provisional no pudo resolver los problemas sociales, porque su deseo de continuar la guerra hizo que el gobierno se debilitara. Como consecuencia, los soviets comenzaron a tener más poder. Lenin volvió al país y estableció la retirada de la guerra, los comités de obreros, la entrega del poder a los soviets, etc. Con todo esto, los bolcheviques se rebelaron en julio de 1917, pero fracasaron, lo que dio lugar al exilio de Lenin. Además, en septiembre de este año hubo un gran golpe de Estado liderado por Kornilov, ya que el gobierno provisional no era apoyado por la izquierda ni por la derecha. El 24 de octubre, los soviets controlados por los bolcheviques se apoderaron de los puntos estratégicos. Todo esto hizo que el gobierno provisional cayera tras el asalto al Palacio de Invierno. A continuación, el gobierno negoció la salida de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918. Se creó el comunismo, es decir, todo pertenecía al Estado y no existía la propiedad individual. La guerra civil y el comunismo de guerra. A comienzos del año 1918, la revolución había triunfado. Los partidos del zarismo y los defensores del sistema político liberal intentaron acabar con la revolución por la fuerza. El país quedó dividido y enfrentado. Por un lado estaban los partidarios de la contrarrevolución, que crearon el Ejército Blanco.
y por otro lado estaban los bolcheviques, quienes crearon el Ejército Rojo. Los contrarrevolucionarios tenían la ayuda de las potencias, los cuales se oponían al nuevo régimen político, ya que temían que el ejemplo ruso fuera imitado en sus países. La guerra civil duró 3 años y terminó con la victoria de los bolcheviques gracias a la labor organizativa de Trotsky. Durante la guerra, el gobierno adoptó una política económica que se conoce con el nombre de comunismo de guerra. Durante el comunismo de guerra, Lenin rompió con el modelo de Estado liberal burgués y lo sustituyó por la dictadura del proletariado. La protesta más importante que se produjo fue la sublevación de los marineros de Kronstadt en el año 1921. En este periodo murieron muchos rusos, tanto por la violación de la guerra como por el hambre y el mucho frío. para sobrevivir. Tuvo que soportar enormes pérdidas materiales y humanas. En 1921 se creó la NEP, que era una nueva política económica orientada a la reconstrucción de la afectada economía rusa. Los agricultores tenían la libertad de cultivar y vender sus productos. El libre comercio interior fue instaurado. Además se permitió la propiedad privada, pero muy regulada. Pese a ello, el Estado siguió controlando los transportes y el comercio exterior, etc. Estas políticas causaron un crecimiento económico general. La burguesía resurgió a causa de estas políticas, lo que provocó importantes tensiones. La URSS, un nuevo Estado. En 1922 nació la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El número de repúblicas que pertenecían a ella se fue ampliando. Era un Estado plurinacional y multiétnico, con extensión similar al antiguo imperio de los zares. En 1923 se elaboró la Constitución, en la que se recogía que las repúblicas tenían una autonomía en política interna y podían abandonar la Unión. Además, el órgano supremo legislativo era el Soviet Supremo, que era elegido por los soviets de la República. Este nombraba al Presidium y al Consejo de Comisarios del Pueblo. La organización política era controlada por el PQS, es decir, el Partido Comunista, cuyo principal órgano era el Comité Central. La URSS y el internacionalismo. Lenin creía que era necesario propagar la revolución fuera de la URSS. Debido a este pensamiento creó la Tercera Internacional en el año 1919, la cual era conocida también como Comintern o Internacional Comunista, y con la intención de crear partidos comunistas en distintos países. Los partidos comunistas siguieron el modelo del PQS, un modelo de partido muy centralizado y poco democrático, en que las críticas eran consideradas disidencias casi siempre. El ascenso de Stalin. Lenin murió en 1924, dejando la dirección del partido y del Estado a un reducido grupo de dirigentes: Stalin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev. Después de numerosos enfrentamientos, ganó Stalin, que había sido secretario del PQS anteriormente. Stalin apoyaba el abandono de ideas de la Revolución Mundial para centrarse más en Rusia. En ese momento, la Tercera Internacional se convirtió en una institución al servicio de la URSS. Stalin implanta una dictadura totalitaria. Stalin utilizó 3 medios para implantar una dictadura. En primer lugar, dio culto a la personalidad, es decir, utilizaba la propaganda para mejorar su imagen. Además, reforzó el poder del Partido Comunista, ya que para participar en la vida política a través de los soviets era necesario pertenecer al PQS. Por último, usó el terror para callar cualquier oposición. Su instrumento para llevar a cabo esto fue el NKVD, nombre de la policía política rusa. Las purgas más intensas se desarrollaron entre 1933 y 1936. Además, en los juicios de Moscú se condenaron a antiguos dirigentes del partido. Miles de personas fueron enviados a campos de concentración llamados Gulag, la mayoría en Siberia. Allí vivían en condiciones infrahumanas y realizaron trabajos forzados. Stalin procedió al control absoluto de la cultura y se estableció una única tendencia oficial, el realismo socialista. Una economía planificada.
Stalin empezó a promover un modelo de economía planificada. Para ello se creó el Gosplan, una institución que debía diseñar el plan. Un plan duraba 5 años. En esto se delimitaban unos objetivos económicos que se debían conseguir y que se debía emplear para ello. El objetivo de esto era sacar a la URSS del atraso económico que sufría, y así poder conseguir un desarrollo industrial y hacerla autosuficiente. En este punto dejó de existir la propiedad privada y todo pasó a manos del Estado. La colectivización agraria. Se estableció la colectivización de la tierra, en el que los propietarios tenían que renunciar a la propiedad, que pasó a ser colectiva, como su propio nombre indica. Los kulaks eran campesinos adinerados que habían prosperado bajo la NES. Estos no quisieron atacar la orden. Todo esto provocó el terror a los campesinos, lo que hizo que la productividad descendiera y se llegara al extremo de escasez y hambre. Los agricultores se dividieron en dos tipos de explotaciones. Por un lado estaban los kolhoses, que eran grandes granjas que funcionaban como cooperativas, y por otro lado estaban los sovkhozes, que eran granjas estatales que usaban mano de obra asalariada. Con todo esto se potenció el uso de maquinaria y también las técnicas agrícolas avanzadas. El desarrollo industrial. La política stalinista dio prioridad a la industria pesada y a la producción de energía. El petróleo, el carbón y la electricidad pronto duplicaron la producción. Se motivó la productividad mediante diversos métodos, y en este aspecto la propaganda fue importante. Se alentó el trabajo en días de descanso y el máximo rendimiento individual mediante el sacrificio sin interés de los obreros. Los 3 primeros planes quinquenales fueron espectaculares y convirtieron a la URSS en una potencia industrial, aunque también se originaron desequilibrios económicos, porque se potenció la fabricación de bienes de equipo y se descuidó la de bienes de consumo, lo que provocó el bajo nivel de vida de la población.